por los años 40, 50 del siglo anterior. Una interesante incursión en la filosofía moderna fue la del doctor Osvaldo Robles, fallecido en 1964, y quien dedicó su tesis doctoral al estudio de Malebranche, que por cierto creo que es el único que ha dedicado en esta UNAM un estudio así a Malebranche. Más cercanos a nosotros, Luis Villoro y Ramón Xirau no solo impartieron los cursos de Renacimiento y Modernidad e Ilustración respectivamente, sino que el primero dedicó su tesis doctoral al estudio de Descartes y el segundo, en sus múltiples estudios sobre el pensamiento filosófico, ha dado un importante lugar a la modernidad en filosofía. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas, desde hace 16 años, el Grupo de Historia de la Filosofía dedica sus esfuerzos a la filosofía moderna, sin perder la conexión con la filosofía antigua y medieval. Este grupo ha editado más de 10 volúmenes colectivos, entre los que podemos citar Materia, Percepción, Colores, El problema mente-cuerpo, Homenaje a Descartes, De la filantropía a las pasiones, Materia, espacio y tiempo, etc. También se han hecho traducciones de Descartes, Berkeley, Locke y Newton, en general de textos no muy conocidos de estos autores, así como de importantes estudiosos actuales del pensamiento moderno como Jonathan Bennett, Bernard Williams, Margaret Wilson y John Cottingham. También se han editado libros individuales sobre Descartes, Berkeley y problemas de la filosofía natural. Este mismo grupo ha realizado 6 proyectos de investigación en los que se han promovido seminarios y simposia con invitados estudiosos de estos temas. Finalmente, el grupo cuenta a la fecha con la edición de 4 cuadernos de historia de la filosofía destinados a la difusión de los estudios en esta materia y al enlace de diversos grupos dedicados a la modernidad filosófica en diversos países. Dentro de la propia UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, Ernesto Esquetino, siguiendo las huellas de Luis Villoro, quien recientemente además publicó un libro dedicado a la filosofía moderna, estudia a Giordano Bruno, de quien ha hecho varias traducciones y ha escrito numerosos artículos. En cuanto a la enseñanza de este periodo, Ernesto Priani, Carmen Silva, Cristina Roa, la recientemente fallecida Elia Nathan, Alejandra Velázquez y yo misma hemos impartido por varios años los cursos de Renacimiento y siglos XVII y XVIII. Por otra parte, en la ENEP Acatlán, Antonio Marino se dedicó al estudio de la filosofía moderna y en la UAN Iztapalapa, José de Teresa es el especialista más reconocido de pensamiento cartesiano. Durante la celebración del 4º centenario de Descartes en 1996, diversas universidades en casi toda la República dedicaron importantes actividades académicas al estudio y difusión de la filosofía moderna en general y cartesiana en particular. En la Universidad de Querétaro, Juan Carlos Moreno ha hecho importantes contribuciones al estudio de la modernidad filosófica y organizó entusiastamente el Congreso de Descartes Vivo. Las universidades de Guadalajara y Aguascalientes organizaron cursos de posgrado dedicados al estudio de la filosofía cartesiana. La Universidad de Guanajuato realizó un amplio esfuerzo de ciclos de conferencias dedicados a la filosofía cartesiana y del cual realizó una edición de estas, recogiendo todas estas conferencias. Y también hicieron la edición facsimilar del texto Viaje al mundo de Descartes del padre Gabriel Daniel, crítico de la filosofía cartesiana del siglo XVIII. Existe en nuestro país gran número de especialistas interesados en filosofía moderna. Además del así llamado Grupo de las Cartesianas, en el que contábamos con Leticia Rocha actualmente en la Complutense, Eloísa González en la Escuela Nacional Preparatoria, Alejandra Velázquez en la Facultad de Filosofía, Soraya Monroy en la de Psicología, Miriam Rudoy y yo misma, están los berkeleyanos José Antonio Robles y Alba Ledesma, los leibnizianos Alejandro Herrera y Héctor Ayala, las estudiosas de Locke y Hume, Carmen Silva y Salma Saab, los convencidos espinocianos como José Escurdia y Luis Ramos, los dos ahora estudiando en España, y una muy reconocida especialista en epistemología y metafísica cartesiana, Claudia Lorena García. El trabajo de todas estas personas atestigua con creces el interés profundo por la modernidad filosófica que lograron despertar en muchos de nosotros nuestros maestros Luis Villoro y Ramón Xirau. Actualmente,
al interés por los autores de la modernidad se suma la preocupación por los problemas más específicos que en la modernidad dieron origen a la ciencia nueva. Esta corriente de estudios, promovida por José Antonio Robles en nuestro grupo, nos ha permitido entrar en relación con los filósofos de la ciencia e historiadores de las ideas científicas y nos ha llevado a la investigación de los problemas de la filosofía natural de esa época. Así pues, con esta temática, seguimos escribiendo un nuevo capítulo de la historia de las ideas de la modernidad en nuestro país. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la doctora Graciela Hierro. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta sesión, porque la otra me tocó un closet y tuve que cambiarme de aula, en cambio este está muy agradable y con mucha gente. Yo voy a hablar de los Congresos Nacionales de Filosofía y la filosofía feminista. Desde que un grupo de filósofas nos dedicamos a escribir sobre filosofía feminista, hemos recorrido un largo y reconfortante camino que ha culminado en el reconocimiento nacional e internacional de esta problemática. En España, Celia Amorós. En Argentina, Diana Mafía. En México, yo. Y en Estados Unidos, Ofelia Schutte, por referirme solo a algunas de nosotras de habla española que utilizamos las herramientas filosóficas para comprender nuestra situación de género e intentar cambiarla. En México fue en el tercer Coloquio Nacional de Filosofía, llevado a cabo en Puebla en 1979 por la Asociación Filosófica de México, cuando se organizó la primera mesa redonda en torno al tema ¿existe una naturaleza femenina? Y fíjense que descubrimos que no existe. Las profesoras de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como las investigadoras del Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM, participaron en la discusión e invitamos a Simone de Beauvoir, quien declinó la invitación por ser ella ya muy mayor. Asistió como invitada en esa ocasión la doctora Azaisa Al-Hibri, que en esa época era la directora de la Society of Women for Philosophy en los Estados Unidos de Norteamérica. Y publicamos, podríamos decir, el primer texto de filosofía feminista que se llama La naturaleza femenina. Y la publicó el Colegio de Filosofía de la UNAM en 1985. Participamos 21 filósofas mexicanas y nuestra invitada de los Estados Unidos, y claro, se trató de ponencias colectivas porque eran muchas las participantes. El siguiente eslabón de la cadena fue en 1983 en Madrid, en el segundo encuentro hispano-mexicano de filosofía moral y política. Ahí se discutió la ética y el feminismo con Celia Amorós y filósofas mexicanas y españolas. Después, en Argentina, Diana Mafía invitó a las filósofas feministas mexicanas y norteamericanas a discutir lo que en Argentina se llama feminismo filosófico. Después, yo en México organicé un coloquio de filosofía feminista en este mismo lugar que estamos, y al que asistieron muchas invitadas del país e internacionales. En 1995 me tocó presidir el Congreso Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Se ofreció en Zacatecas. ¿Y qué creen? Nos pasó lo mismo, si recuerdan. Yo podría decir que se los advertí, pero eso es actuar como mamá. Y gracias a Ricardo Guerra, aquí presente, nos salvó y nos invitó a Morelos, y de esas mesas surgió otro texto que se llama Diálogos sobre Filosofía y Género, que fue publicado por la UNAM. Después de estos eventos, no hay encuentro de filosofía importante donde no se discuta el tema de la filosofía feminista,
como ha sido en esta semana de nuestro Congreso Nacional de Filosofía, que tanto éxito ha tenido a pesar de todas las vicisitudes. Hablaré brevemente de lo que yo entiendo por filosofía feminista, porque para muchos se les hace algo muy difícil de comprender. Espero que se les aclare, y si no, ya saben que ahí en el Programa Universitario de Estudios de Género, pues ahí trabajamos eso. El objetivo de la filosofía feminista es la construcción y el desarrollo de conceptos y modelos adecuados para la articulación de la experiencia y la práctica de las mujeres y los hombres que utilizamos el paradigma de género, en un intento por crear una teoría crítica de la cultura basada en la práctica de la diferencia sexual. ¿Qué entiendo por diferencia sexual? En la historia de la filosofía, actualmente se recoge la idea de la finitud del sujeto de la filosofía. Se habla como ser, pero no se discute el cómo ser sexualmente diferente. La dualidad del sujeto no se expresa, se enmascara, y así se desentiende la diferencia. La mujer no existe, más allá de su no ser, o si acaso, de ser el mal, ¿no? Las Pandoras, las Evas, ya saben. Surge para nosotras la tarea de pensar la diferencia sexual, que es precisamente el fundamento oculto y no pensado donde se ha levantado la construcción filosófica del Occidente. Porque, como ustedes saben muy bien, y si son alumnos de filosofía en esta facultad, pensar la diferencia, se piensa la diferencia desde un universal masculino, y esa forma de pensarla es pensar con una categoría inexistente. El problema filosófico de la diferencia y su práctica es el pivote de nuestra propuesta feminista política, que intenta presentar a las mujeres, fíjense, como sujetos sociales. La revolución simbólica replantea la antigua cuestión femenina como el problema no de las mujeres, sino para las mujeres que vivimos en un mundo patriarcal donde no existimos. Si ustedes se dan cuenta, todo se habla en masculino, se dice el hombre. Y yo quisiera preguntar a ustedes mujeres aquí, ¿ustedes cuando dicen el hombre se identifican? ¿Son el hombre? Entonces, se trata de un problema sin nombre, pero que ahora ya tiene nombre. Muchas de nosotras estamos contra la igualdad, sostenemos la diferencia. No queremos ser iguales a los hombres, sino ser reconocidas como mujeres. Pensamos, las feministas como yo, que porque hay muchos feminismos, este es el feminismo de la diferencia, hay feminismo de la igualdad. Pensamos que la igualdad es un principio jurídico que se ofrece a los colonizados, como es el caso en nuestro país para la población indígena. Así les dicen, ¿por qué no son como nosotros? Al no querer reconocerles sus derechos específicos. La diferencia es un principio existencial que se refiere al modo de ser humano, a la identidad genérica. Describe la peculiaridad de nuestra experiencia, nuestras metas y posibilidades, el sentido de nuestra existencia en las situaciones reales y posibles de las relaciones interpersonales. Y así, la filosofía nos proporciona las herramientas apropiadas para discutir los problemas de nuestra vida cotidiana. En este caso, la exclusión de las mujeres con base en la diferencia sexual. Se levanta del cuestionamiento de la visión androcéntrica de la cultura que prevalece en el pensamiento filosófico. La filosofía tradicionalmente ha sido la filosofía del hombre. Las mujeres no existimos. Yo les preguntaría qué filósofo han estudiado fuera de María Zambrano, o tal vez me estudien a mí. Veamos brevemente algunos ejemplos clásicos, ¿no? Aristóteles fue consciente de la diferencia. Trató de explicar la diferencia, como igual quiso explicar la esclavitud, afirmando que el esclavo por naturaleza tiene forma humana, pero no es ser humano pleno. Así, para justificar la exclusión femenina, explica en la política que las mujeres somos hombres incompletos, y esta diferencia, hasta nuestros días, se pretende aducir para justificar la domesticación femenina.
Recuérdense el comentario del señor Abascal respecto de la masculinización de las mujeres que trabajan. Tampoco no somos medias naranjas. Tengo malas noticias, todos somos naranjas completas. Nadie nos va a completar como pensaba, como se discutió en el banquete de Platón, donde la última palabra la dijo Diótima y no la invitaron al banquete. Así vemos que Rousseau, Darwin, Freud y varios distinguidos pensadores y filósofos actuales piensan de tal modo. El segundo tema que se aduce en la historia de la filosofía para justificar la exclusión femenina es el de Pitágoras, que habla de que existen dos principios que conforman el mundo, el masculino y el femenino. Por supuesto que el masculino es superior. Lo cual lleva a justificar la diferencia con base en la maldad femenina, como decíamos, de Eva, de Pandora, de las brujas, de las feministas, de las lesbianas, de las vampiras e interpretaciones afines. Por último, el tercer principio es el bíblico. Como ustedes saben, la explicación de la creación humana, en su segunda versión, no en la primera, habla de las costillas, las manzanas, y nos obliga a las feministas a discutir con nuestros compañeros la legitimidad de los argumentos aducidos por la filosofía del hombre para, con base en la diferencia, justificar la exclusión de las mujeres en la filosofía varoncista. Porque ustedes no saben, así se llama, filosofía varoncista. Sin embargo, podríamos aducir que la santa madre de la filosofía es Eva. Porque si la filosofía nace del asombro, ¿quién fue la primera que habló del asombro? Eva. Pero esa no es la sola razón para filosofar desde el feminismo. Se trata también de comprender nuestra propia experiencia, saber esa vieja pregunta que se planteaba Freud, ¿pero qué quieren las mujeres? La tenemos que contestar nosotras. Y así hablar del deseo femenino desde un cuerpo de mujer. Y a esas y otras cuestiones más nos dedicamos las filósofas feministas. Hay preguntas que exigen apertura. Las del feminismo se relacionan con todas las ciencias y todas las prácticas, dado que, como ustedes saben, las mujeres somos la minoría más grande del mundo. Las encargadas de la especie, porque todos y todas hemos sido cuidados por mujeres. Somos las cuidadoras de la salud, las vigilantes de los ritos familiares, la contraparte del erotismo del amor, y ahora hasta nuestros compañeros quieren que barramos el planeta con su preocupación ecológica. Es así que el feminismo se ocupa de todos los temas, entra en todas las discusiones y ofrece teorías y prácticas idóneas para intentar aliviar los males de nuestro tiempo. Si todavía se preguntan por qué hacemos filosofía feminista, les daré la última razón. Finalmente, porque somos mujeres inteligentes, informadas, inquietas, preocupadas por las condiciones del mundo que compartimos con los hombres. En mi caso, también porque creo que el sentido de la vida es el placer. Y, en consecuencia, mi reflexión se centra precisamente en la ética del placer y en la práctica de la diferencia sexual. Gracias. Bueno, ante todo me parece excelente que en la mesa de clausura haya hablado Graciela Hierro en los términos en los que lo ha hecho. Creo que difícilmente habrá alguien en desacuerdo, a pesar de toda esta tradición, o por lo menos que se atreva a decir que está en desacuerdo. Cambia mucho las cosas, pero en fin, declarando mi aprobación y mi acuerdo completo con lo que ha dicho Graciela, iniciaré algunos comentarios críticos sobre no este congreso, sino los congresos de filosofía en general. Ante todo, claro, este congreso ya se señaló, y lo dijo muy bien Graciela, lo que ocurrió en Zacatecas. No sé por qué se
volvió a insistir en Zacatecas. Pero en fin, la situación se salvó en gran medida gracias al apoyo de Ambrosio Velasco, director de la facultad, que nos dio hospitalidad a todos. También, por supuesto, el apoyo del rector Juan Ramón de la Fuente. Pero en fin, creo que ha sido un éxito en muchos sentidos. Creo que la participación, no solo de los participantes, sino de los asistentes, ha sido verdaderamente notable y mucho más grande de lo que se esperaba. Creo que en general en los congresos que hemos organizado en la Asociación Filosófica, este ha sido uno de los más logrados en todos sentidos. Esto, claro, no quiere decir que los congresos de filosofía sean realmente una solución a los grandes problemas filosóficos o a los problemas que nos preocupan. Yo recuerdo siempre, cuando hay un congreso, aquellas palabras de Husserl en los años 30, cuando decía que la dispersión de la filosofía del presente, decía, en su actividad desordenada, nos hace reflexionar. Desde la mitad del siglo pasado, decía Husserl, la filosofía occidental, si tratamos de considerarla desde el punto de vista de la unidad de una ciencia, está en manifiesta decadencia frente a las épocas anteriores. En el planteamiento de los fines, en la problemática, en el método, se ha perdido, decía Husserl, la unidad. En la época moderna, la crisis de la tradición religiosa, de la escolástica, de la economía feudal, hacen esperar el desarrollo de una filosofía y de una ciencia autónomas. Pero el extraordinario desarrollo de los siglos XVIII y XIX desembocó, como sabemos, en las crisis profundas en todos los campos a lo largo del siglo XX. No solo en el desarrollo de algunas ciencias, especialmente las sociales y políticas, sino en el de la filosofía, no se ha logrado unidad o al menos acuerdos en las cuestiones esenciales para el ser humano, sino que predominan las discrepancias y la incoherencia. En la desvaloración de los valores y el nihilismo que anunció Nietzsche, aparece todo esto como algo insuperable. En el campo de la filosofía, como ya citábamos a Husserl, decía también, en lugar de una confrontación seria de teorías antagónicas y de una filosofía viva, encontramos una literatura pseudocientífica que crece sin límite y sin coherencia, exposiciones, entre comillas, profundas, críticas aparentes y falta total de colaboración seria y de ayuda mutua. No hay, en sentido estricto, intercambio de investigaciones o ideas, ni verdadera responsabilidad en estas cuestiones. Hay casi tantas filosofías, decía Husserl, como filósofos. Hay congresos de filosofías. Los filósofos se reúnen, pero no estas filosofías. Claro, siguen sin resolver cuestiones esenciales acerca del desarrollo y sentido de las ciencias y de la técnica. El desarrollo mundial de la economía, la globalización, el gobierno mundial, están fuera de planes y decisiones de interés común y de respeto a todos los seres humanos. La pregunta de Nietzsche, ¿quién debe gobernar la tierra?, se esconde y oculta. Se niega la posibilidad misma de plantearla. La crisis que señalaba Husserl como propia de Occidente parece ser ahora crisis mundial. Una vez más se ha llegado a un límite, a una situación histórica donde aparecen el tedio, el aburrimiento y la negación de los valores. Esto recuerda lo que decía Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Tedio y aburrimiento como signos del fin de una época, del fin de la Ilustración, del XVIII y del racionalismo. En Hegel, en Nietzsche, en Husserl, la toma de conciencia llama o exige algo semejante en nuestros días. Solo planteando los problemas con claridad y autenticidad podrían encontrarse vías o caminos teóricos y prácticos de superación. La filosofía no puede ser más sistema o voluntad de sistemas. Debe ser un camino abierto, debe ser o partir de una nueva actitud fundamental,
un nuevo comienzo. La única actitud filosófica auténtica y profunda es la que sigue aún y que se plantea, a pesar de las discrepancias con la historia entera de la metafísica, sigue aún afirmando los grandes problemas que surgen desde el origen mismo en Grecia de la filosofía. Las preguntas esenciales siguen, se quiera o no, planteadas. Las soluciones pueden haber sido válidas en un momento histórico, eran soluciones limitadas espacio-temporalmente. Constituyen, si se quiere, una serie de aproximaciones o alejamientos a las grandes cuestiones que desde Grecia aparecen cuando surge ya la filosofía en su primer momento. La libertad social y política, aun cuando fuera minoritaria o selectiva y excluyera bastante a las mujeres, como diría Graciela, la libertad social y política hace posible el pensamiento libre, es decir, el plantear y pensar los grandes problemas del hombre sin las limitaciones de la religión, la política o las ciencias y las técnicas que también se inician entonces. Surge la filosofía como proyecto libre de pensar riguroso, de no aceptar limitaciones extrañas por justificadas que pretendieran ser. Desde su inicio, trata de plantear las cuestiones fundamentales y difíciles, sobre todo por el rechazo y la condena de las mayorías que aparecen casi siempre como partidarias del sentido común, de lo establecido, de lo concreto y lo positivo. Frente a las primeras ideas o tesis filosóficas, en los presocráticos, en Sócrates, se invocaba el saber de la comunidad, las leyes vigentes, el lenguaje concebido en sus estructuras lógicas y sobre todo en su uso popular y cotidiano, las refutaciones brillantes, indiscutiblemente, de los sofistas al pensamiento socrático y más tarde a Platón, son verdaderos modelos de inteligencia y rigor. Sin embargo, ponían en crisis el desarrollo mismo del pensamiento filosófico. Más tarde, la gramática, la lingüística, la ciencia positiva elemental, el sentido común, se presentan a todo lo largo de la historia de la filosofía, a todo lo largo de la historia de Occidente e incluso en nuestros días como las objeciones principales al desarrollo de la filosofía en el sentido auténtico y profundo. Lo que podríamos llamar a lo largo de la historia la antimetafísica en sus múltiples formas y variantes, desde el escepticismo hasta el imperio del sentido común, de la ciencia carente de base o del positivismo y materialismo del XIX, y todas las corrientes que se han desarrollado a lo largo de la historia en este sentido, han sido elementos contrarios y negativos para el desarrollo de la filosofía y de los grandes problemas filosóficos. Sin embargo, pensamos que la filosofía, a pesar de todo esto, es y seguirá siendo metafísica y ontología desde nuestro punto de vista. También, claro, reflexión sobre otros campos evidentes, sobre otros campos fundamentales, pero sobre esta base, es decir, a partir de la razón humana en el sentido en que Kant lo planteaba como el punto de partida y el secreto último de la metafísica y de toda construcción filosófica. La ética, la lógica, la estética, la filosofía de la religión, la teología, la filosofía política, parecerían haberse convertido ya en disciplinas independientes, en disciplinas científicas, positivas y rigurosas, pero olvidan o rechazan el fundamento último, la razón a la que aludíamos en el sentido de Kant o la dialéctica en el sentido de Hegel, que no serían sino momentos en la historia de la metafísica, pero que siguen siendo y deben ser fundamento de todo desarrollo intelectual o científico. Frente a estas críticas de la metafísica, es necesario invocar de nuevo el pensamiento riguroso. Es necesario superar las formas más o menos disimuladas del rechazo a todo pensamiento filosófico.
Estos problemas parecen agudizarse en nuestros días. Predomina la ciencia y predomina la técnica. Todo esto dificulta más aún el desarrollo de la filosofía en todos sus campos y en todas las concepciones que puedan surgir al respecto. Las corrientes filosóficas, o incluso sobre todo las corrientes ideológicas predominantes, son dependientes en lo esencial de toda esta situación mundial, aun cuando intenten un lenguaje crítico, un lenguaje profundo. Podríamos decir que en una época como la nuestra es urgente y básico para todos profundizar de nuevo, profundizar a cada momento en la significación de la ciencia, de la técnica y su relación con el ser humano como fundamento último de todo esto. La metafísica, la ontología, las diferentes disciplinas filosóficas son para nosotros lo que hace posible o caracteriza el pensar acerca del hombre, sobre cuya base, del hombre y la mujer, sobre cuya base o fundamento puede entenderse y proyectarse en la ciencia y en la técnica, no como lo determinante que enajena, sino como un momento esencial en la historia, como algo fundado en esta realidad humana. Es necesario buscar nuevos caminos y lograr la superación del nihilismo y de todo esto que constituye el clima negativo de nuestra época. Creo que este Congreso y nuestros congresos, a pesar de todas las dificultades, diferencias y críticas, contribuyen y pretenden contribuir esencialmente a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. No negarás que te apoyo totalmente. ¿Cómo? ¿Quieres un aviso? Un aviso. Me encargó el presidente de la asociación que dé a ustedes un aviso. La ceremonia, digamos, de clausura será a las 8:30 y no como está en el programa 9:30, es un error de tipografía, entonces por favor tómenlo en cuenta. Y bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia a esta mesa plenaria. Buenas tardes. Felicitaciones. Vamos a mejorar las condiciones, aprender de la experiencia en que se realizan estos congresos, medidas financieras, porque nuestra sociedad es muy pobre, ¿no? Profesionalización del equipo técnico, transmisión de nuestras reflexiones mediante alta tecnología a todo el país para tener una influencia mayor y aprovechar las nuevas tecnologías y la posmodernidad que dicen que está por allí. Una instancia consultiva legalmente constituida para aprovechar la experiencia de nuestros expresidentes y otras medidas que ustedes puedan proponer para realizar nuestro trabajo con la más alta calidad académica, esto sí, y con la mejor difusión posible. Para ello requerimos entonces las sugerencias, las propuestas desinteresadas y la actividad concreta de todos. En este congreso también hemos tenido muchas novedades. Solo quiero subrayar que me parece que nuestra comunidad filosófica se encuentra seriamente preocupada por los grandes dilemas éticos de nuestro tiempo y de nuestro país. Y esto se refleja en las diferentes temáticas que se han abordado aquí. También creo yo que se ha planteado aquí por el doctor Ambrosio Velázquez, la doctora Mariforma Aguilar, por Mauricio Bechot mismo, por Raúl Alcalá, otros filósofos hermeneutas, algo que llamaron virtud hermenéutica, aunque también podría ser denominada interpretación hermenéutica de la virtud académica, que sería otra manera. Pero finalmente lo que importa de esto es, lo que quiero subrayar, es el valor democrático profundo de la tolerancia, de la comprensión del otro, eso es fundamental. Valor que es tan antiguo como la filosofía, pero que necesitamos recuperarlo, reconstruirlo, profundizarlo en nuestra asociación. Entiendo que una comunidad solo se construye escuchando a los otros, dialogando con ellos, comentando sus escritos, no para abolir las diferencias,
Tal vez la diferencia es un motor importante de la filosofía a través de su historia, pero sí para llegar a ciertas coincidencias, sobre todo a partir de la situación tan difícil con que nos enfrentamos. Por último, ya el doctor Béchot, en el acto de inauguración, ha hecho, y no está por demás reiterar, nuestro más profundo agradecimiento al doctor Ambrosio Velasco, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por todo, y a su equipo de trabajo, por la colaboración decisiva para la realización de este congreso, que ha sido un extraordinario éxito. En segundo lugar, sin embargo, estos congresos como estos, tan complicados, no podrían ser posibles sin otros elementos coadyuvantes. Las universidades e instituciones que nos apoyaron, el propio doctor Béchot, que perdió el sueño, pero no perdió la bonomía, ¿no? y su equilibrio. La acción de todo el comité directivo, pero en particular la maestra Carmen Trueba, que con su actividad, su esfuerzo, más allá del aspecto financiero, realmente fue un pilar fundamental. Al maestro Julio Beltrán, que trabajó denodadamente en este trabajo, en esta organización técnica y tecnológica, y que ha puesto a nuestro congreso en las vías del internet para que el mundo sepa que estamos aquí. La entrega generosa de todos los compañeros, que no podría citar a todos si no quisiera omitir a ninguno, compañeros entusiastas, estudiantes que estuvieron exactamente en la organización. Se perdieron muchas sesiones, desgraciadamente, pero ya tenemos grabado todo para que lo vean después. Sí. A todos los filósofas y filósofas, porque me regaña Graciela Hierro, que vinieron del exterior justamente a acompañarnos como siempre, y que no quisiera omitir ningún país. A todos los filósofos que vinieron invitados a participar con nosotros, les agradecemos mucho su presencia. Quisiera también dar unas gracias especiales al Departamento de Audiovisuales de la UAM y especialmente a Javier Martínez, que sin paga alguna y suspendiendo sus vacaciones, él es también entusiasta de la filosofía, vinieron a grabar el testimonio histórico de nuestras sesiones. A los estudiantes y profesores de todo el país que asistieron a estas sesiones con mucho interés, y también, al último, pero no en el último lugar, a los coordinadores de todos y cada uno de los coloquios, que con su esfuerzo organizaron las mesas de trabajo y soportaron estoicamente todos los cambios que hubo y dificultades que tuvimos por esta abrupta cambio de sede que tuvimos. Ha terminado lo que diríamos esta justa del pensamiento filosófico, como digo, con un gran éxito, debido al esfuerzo de todos nosotros. Creo que habrá que felicitarnos. Hay que prepararnos entonces para nuestro próximo encuentro dentro de 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gabriel Vargas por sus palabras. Ya para finalizar, escucharemos al doctor Ambrosio Velasco, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por tus palabras, ¿no?
Bueno, ya diré algo deseándote lo mejor al terminar esta breve intervención. Primero quiero agradecer mucho a la mesa directiva de la Asociación Filosófica de México, ¿no? Especialmente a su presidente, Mauricio Beuchot, la confianza que tuvieron para que la facultad organizara esto. Me acuerdo perfectamente, tuvimos un consejo universitario el miércoles 19, yo había recibido aquí como 20 llamadas de Mauricio, no estaba aquí, ¿no? Y finalmente como a las 10:30 de la noche del miércoles me comuniqué y pues me dio la noticia de que Zacatecas siempre no sería, ¿no? Y que si podía ser en la facultad, ¿no? Yo esto lo tomo pues como una confianza de toda la mesa directiva. Muchas gracias por pensar que la facultad podía organizarlo y creo que no hemos fallado, ¿no? Pero desde luego esto que la facultad podía organizarlo hay que precisarlo. En realidad estaba en gran parte ya organizada, todas las mesas, ¿no? Y lo que faltaba, claro, era dónde, los salones. Recuerdo todavía aquel jueves 19, miércoles 18, jueves 19, en que nos reunimos durante 4 o 5 horas ahí en la dirección y con gis en el pizarrón, ¿no es cierto?, con plumón en el pizarrón. Estábamos viendo los salones, ¿no? Estábamos ahí reunidos, desde luego, toda la mesa directiva, pero también quiero pues hacer un especial reconocimiento a mis colaboradores, ¿no? Que desde entonces estuvieron ahí, el licenciado Samuel Hernández, el doctor Miguel Soto, secretario general, el licenciado Samuel Hernández, secretario administrativo, la licenciada Marta Cantú, secretaria de Extensión Académica, la doctora Paulina Rivero, desde luego, jefa de la División de Educación Continua, sus colaboradores Ángeles Cianca, Gabriela de la Peña. Ahí estábamos todos metidos en la dirección, parecía que estaba tomada literalmente, ¿no? Y bueno, ahí armando junto con toda la mesa directiva, armando el licenciado Astorga también, ¿verdad? Subiendo y bajando a ver qué salones recuperábamos. Desde entonces empezaba la fiesta, ¿no? Y siguió durante vacaciones, al igual que muchos de los aquí presentes en esta mesa, pues perdieron sus vacaciones. El licenciado Samuel Hernández perdió sus vacaciones, todos entusiasmados para limpiar la casa, ponerla a punto, cambiar los baños, habrán dado cuenta, renovarlos, ¿no? Rompimos ahí con una tradición que había en la facultad ya respecto a los baños, creo que para continuar con una, rompimos con otra, así es el acontecer de las tradiciones. Pero creo que realizamos desde luego también Pedro Joel Reyes subiendo y bajando, hablando con los profesores, diciendo que, pues, disculpen, pero no íbamos a tener clases de filosofía porque teníamos esta emergencia, ¿no? Creo que con todo fue una fiesta académica de gran intensidad. Me decía la doctora Juliana González ayer después de su conferencia magistral, dice, Ambrosio, esta vida que hay en la facultad hace tiempo que no se veía. Yo les agradezco mucho a todos ustedes el haber dado esta oportunidad a la facultad para revivir con entusiasmo, ¿no? Y al mismo tiempo, y aquí estas mantas son manifestación de ello, la facultad no se desatendió de las preocupaciones más allá de la academia, ¿no? De los problemas fundamentales que estamos viviendo ahora en la universidad. Tuvimos al mismo tiempo que esta fiesta, pues reuniones de emergencia, consejos universitarios, la vida de la facultad sigue y me parece que tanto en la academia como en estos problemas de reflexión política y de posición frente a la universidad, en estos duros tiempos que estamos viviendo, especialmente esta semana, la Facultad de Filosofía y Letras sigue siendo una pieza clave en la universidad. ¿Para qué? Para afirmar su autonomía, para pedir la defensa de los derechos fundamentales de los compañeros universitarios que están ahora en proceso. No nos distrajimos de esto y esto es muy importante y realmente a mí me entusiasma mucho que podamos conjugar la vida académica con intensidad, como fue este congreso, con la reflexión política, con la toma de posiciones, ¿no? Con cartas como la que mandamos a la jornada. Esto es muy importante. No tiene por qué ni la vida académica, ni la intensidad de la vida académica hacer un lado, soslayar la reflexión, la preocupación política, ni tampoco por qué este compromiso político
eliminar, borrar, esfumar la actividad académica. Pudimos conjuntarlos. Esto realmente me da muchísimo gusto y me da muchísimo, y me da bases de un optimismo para que en el futuro podamos seguirlo haciendo. Es nuestro reto. Bien, quiero agradecer a todos los participantes, tanto del extranjero que vinieron, de muchos lugares de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos. Muchas gracias por unirnos a esta fiesta, que es, como decía el maestro Vargas, ya una tradición. Muchas gracias, Mauricio, porque no aventar la toalla, ¿no? Y frente a esta bronca de tenemos 2 días antes de que salimos de vacaciones, entramos, ¿no? Muchas gracias a todos los estudiantes que se sumaron como ponentes, como asistentes, como apoyadores, ¿no? A través de Julio. Yo creo que fue fundamental esa actividad de los estudiantes de la facultad. Estábamos en casa. Si me preguntan por qué, salió muy bien, desde luego por el trabajo de todos los que hemos mencionado, de la mesa directiva, de los colaboradores de la facultad, pero también porque estábamos en casa y los estudiantes estaban en su casa, ¿no? Y eran anfitriones. Eso me dio muchísimo gusto y muchas gracias a todos los estudiantes. A los trabajadores, ahí están, ahí siguen filmando, ¿no? Que tomaron... Y ahí estuvieron limpiando una y otra vez en vacaciones y durante el Congreso. Nos sentimos pues como realmente asumimos nuestro papel muy contentos, con mucho entusiasmo de anfitriones. Muchas gracias. Bien, yo creo que es realmente muy desagradable clausurar una fiesta. No, yo no la quiero clausurar, ¿no? Dice Mauricio, le seguimos. Bueno, creo que le seguiremos en 2 años más. No quiero terminar antes de 2 cosas. Primero, realmente, además de agradecerles a todos los participantes, estudiantes, profesores, eméritos, ¿no? Era interesantísimo ver esta actividad, al igual que estaba un grupo de alumnos del doctor Sánchez Vázquez en una ponencia, estaban también nuestros profesores eméritos, exdirectores, en fin, toda la comunidad de estudiantes y profesores de Filosofía de México y de Iberoamérica y más allá, participando en esta fiesta. Y desde el inicio creo que tuvo una distinción muy importante. Yo agradezco mucho al rector de nuestra universidad el haber aceptado con muy poco tiempo darle el espaldarazo a este congreso. Es algo que de entrada nos distinguió y que hasta estos momentos pues seguimos con mucho entusiasmo sin quererla terminar. Me gustaría mejor poner el cassette de Serrat, ¿verdad? De se acabó la fiesta, sería mejor. Pero bueno, como no lo tengo, y antes de decirles por último muchas gracias a todos ustedes, quiero desearle el mayor de los éxitos, y sé que lo habrá, y sé que lo tendrá, al maestro Gabriel Vargas para el próximo congreso, que será en 2 años, y presumo que no será en Zacatecas. Muchas gracias. Si quieren, pásenle acá, ¿eh? Ahí no se ve, pásenle acá. Porque no sé. No, y aunque no diera, maestro. Gracias por respetar el espacio. Claro. No responde a estar o no de acuerdo con el Congreso de Filosofía, lo que responde es a una necesidad en mente ahorita, pues, es unos compañeros universitarios o no universitarios que están siendo afectados por una política que
se manifiesten, a que se movilicen en contra de toda la política represiva que está dejando caer este nuevo gobierno, que decía que iba a haber cambio, pero está utilizando los mismos métodos de Díaz Ordaz, está acusando a los universitarios de ser subversivos, de ser terroristas, para justificar su represión. Nosotros nos estamos movilizando por más democracia en el país, pero esta democracia no la va a dar Vox y no la vamos a obtener si no nos movilizamos conjuntamente y si no decimos ya basta a toda esta represión. Entonces nos gustaría proponer también a la clausura de este Congreso que se pronuncie por la libertad de todos los presos políticos del país, que se pronuncie por el respeto, ¿no?, a la integridad física de los compañeros, ¿sí?, y que se pronuncie en contra de la represión. Hay 4 compañeros que van a recibir sentencia el próximo lunes. Son 4 compañeros también universitarios que fueron injustamente acusados por su participación en el movimiento estudiantil. Y estos compañeros que hoy fueron detenidos se suman ya a los compañeros Erika Zamora, al compañero Roberto Espinosa y a los miles de presos políticos zapatistas y los fichas que poblan y de otros sectores que poblan las cárceles del país. También, compañeros, únicamente queremos manifestar nuestro absoluto repudio y llamarlos a que se sumen a la reaccionaria y fascista ley indígena que se acaba de aprobar, de publicar hace 2 días, ¿no?, en el Diario Oficial de la Federación. Se está demostrando que con este gobierno no hay más que pan con lo mismo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.